Más victorias, pueblo presidente. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga. Esto es 15 minutos en su emisión número 193. Gracias por acompañarnos. Hoy conversamos sobre la modernización del transporte urbano colectivo de Nicaragua. Y para eso nos acompaña el viceministro de Transporte del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Amaru Ramírez. Bienvenido, Amaru. Gracias, Roberto, por la oportunidad de dirigirnos a la familia nicaragüense, fundamentalmente a las que utilizan el transporte urbano colectivo de Managua y en este caso de los principales municipios del país. Gracias a vos, Amaru, por aceptar nuestra invitación. Vimos recientemente al presidente Daniel encabezando un acto en el que se le entregó el primer lote de autobuses provenientes de la Federación Rusa, el primero del 2023. Sí. ¿Qué significa esto para el país, así en general? Bueno, significa para las familias nicaragüenses la dignificación del ciudadano que utiliza el transporte urbano colectivo en los diferentes municipios del país. En este caso, ¿verdad? Este proyecto está dirigido a fortalecer y a cambiar la flota de los principales municipios del país, porque no todos los municipios del país usan o tienen transporte urbano colectivo, solamente los más grandes, en este caso León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Masaya, Jinotepe, Estelí, son los municipios que han sido beneficiados para obtener estas nuevas unidades. ¿Por qué ellos, Amaro? Bueno, porque solo ellos tienen transporte urbano colectivo. Hay otros municipios, por ejemplo, San Carlos no tiene ni caponeras ni transporte urbano colectivo. La gente se mueve por su cercanía o a pie o en taxi. Okay. Ahora, pero el presidente habló de la posibilidad de en un futuro inmediato más buses. Sí, es que el proyecto, digamos, esta es su primera fase, ¿verdad? El proyecto es de 300 unidades. Entonces, lo que se entregó ahorita fue una parte de las unidades que van destinadas a estos mismos municipios. Por ejemplo, León tiene, a veces la gente no lo sabe, pero León tiene un transporte urbano colectivo compuesto de 140 unidades. Y cuando digo unidades no necesariamente son buses, ¿verdad? Por eso es que yo digo que esto significa la dignificación del usuario que utiliza el transporte. Son camionetitas con carpa y con una banquita en León, lo mismo sucede en Chinandega. Entonces estamos cambiando esa flota, hay un compromiso fuerte de los transportistas por cambiar estas unidades. También hay unidades que tienen 30, 40 años en León y en Chinandega, por ejemplo, que ya las estamos sacando de circulación y comenzaron el jueves pasado, comenzaron ya a funcionar en León y en Chinandega la nueva flota. Hablar de modernización del transporte urbano colectivo en Nicaragua, pues este es parte de un componente de esa modernización. ¿Qué es la modernización? Bueno, la modernización es un compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario, que tiene básicamente tres componentes. El primero es la incorporación, no necesariamente son en ese orden, ¿verdad? Pero el primero, digamos, es la incorporación de las plataformas tecnológicas al sistema de transporte. El segundo es la modernización de la flota, que es lo que en este caso se está haciendo con los 150 autobuses nuevos. Y el tercero tiene que ver con la regulación y el ordenamiento. Por ejemplo, el ordenamiento y la regulación. ¿Qué es importante destacar aquí? Las inspecciones mecánicas de las unidades, ya sean nuevas o ya sean usadas, intermunicipales o del transporte urbano colectivo. Y una segunda fase es la capacitación al conductor. Por ejemplo, desde el DIRTRAMA, que es el Instituto Regulador del Transporte del municipio de Managua, en el año 2022, nosotros capacitamos a 928 conductores en el año 2022 y ahorita llevamos 240. ¿Por qué es importante la capacitación al conductor? Es importante porque el conductor es el corazón del transporte urbano colectivo. El transporte es un proceso, es un sistema donde hay muchos actores. Está los entes reguladores, ya sea el DIRTRAMA o el MTI, está la Policía Nacional, están los dueños de unidades, están los conductores y están después toda la gente, todo el trabajo que se genera indirectamente en las terminales o en las paradas, ya sea del transporte urbano colectivo o intermunicipal. Entonces el conductor es fundamental. En el caso del transporte urbano colectivo de Managua,
Capacitamos en 3 aspectos. En las relaciones humanas, es decir, la relación que tiene que tener el conductor con el usuario entra en Managua, sube los escalones del bus y lo primero que se encuentra es al conductor. Entonces, no es lo mismo encontrarse a un conductor agradable, con una sonrisa, que te dé las buenas tardes o que te dé los buenos días, a encontrarse un conductor que va mal encarado, que va enojado, que dejó que el sol los afecte, porque sabemos que Managua es una ciudad caliente, etcétera, a encontrarte alguien sonriente y amable. En primer lugar, las relaciones humanas. Segundo lugar, los compañeros de la Policía Nacional nos ayudan con la capacitación a la ley de tránsito, las leyes de tránsito que son súper importantes. Y tercero, el IRTRANMA o el MTI capacita en las normas de la regulación del transporte, que es la ley 524. Entonces, el conductor es quien decide, porque el ente regulador o la Policía Nacional capacita, permanentemente capacitamos, pero al final es el conductor quien decide si va a violar una norma de tránsito. El otro componente que te decía en la regulación y ordenamiento es la inspección mecánica. Nosotros, desde el Ministerio de Transporte, el año 2022, tuvimos 10.133 inspecciones mecánicas. La ley manda que vamos a hacer 2 inspecciones mecánicas a cada autobús o a cada unidad de transporte colectivo en el año. Nosotros programamos esas y además lo que hacemos son inspecciones mecánicas aleatorias antes de que el bus entre a la bahía en las terminales, para no atrasar su recorrido normal y que el pasajero pues llegue a tiempo a su destino. Entonces lo hacemos en conjunto con la Policía Nacional. Y te quiero dar un dato. Por ejemplo, en el 2022, junto con la Policía Nacional, hicimos 5.015 pruebas de alcoholemia y lamentablemente hubo 55 pruebas que salieron positivas. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, la Policía Nacional tiene, digamos, castigos severos para las personas que anden conduciendo en estado de ebriedad, y en el caso de los conductores los bajamos, ¿verdad? No les dimos más permiso para que anden manejando sus unidades, y hasta ahorita, en el 2023, llevamos 381 pruebas de alcoholemia con 0 positivos, gracias a Dios. Sí. 55 entre 5.000 es un porcentaje pequeño, pero sí, no debería haber ni siquiera una. No debería haber ni siquiera una, exactamente. Claro. Y ahí es fundamental también la concientización que nosotros tenemos que hacer con el propio conductor y con el dueño de la unidad. Esta llegada de los buses rusos obviamente ha causado mucho revuelo en los departamentos a los que llegaron estas unidades de transporte. Voy a mostrarles, por ejemplo, lo que sucedió en León cuando llegaron estas unidades. Con mucha alegría y al son de chicheros, los leoneses dieron la bienvenida a los nuevos 60 buses rusos que envió el gobierno sandinista para mejorar las condiciones de los usuarios del transporte público colectivo. Estamos muy contentos pues desde que vinimos a entrar los buses y estamos muy agradecidos porque la verdad es que sabíamos que no nos iban a dejar por fuera nosotros los leoneses. Mejorar la flota, porque ustedes saben cómo están los buses que tenemos actualmente, están destruidos, y hay que darle pues gracias a Dios por el buen gobierno que tenemos de mandarnos esta flota. Claro, todo este pueblo lo está demostrando aquí, esta alegría, incluso en la terminal hoy se escuchaba toda esa alegría que venía en la flota de los buses. Aquellos buses viejos ya, verdad, que eran chatarra, pues se le dice adiós a partir de hoy. ¿Por qué? Porque la ciudadanía va a estrenar buses nuevos y eso pues se llama, verdad, mejorar la atención al sector transporte de León y a la misma población leonesa. Para que el usuario tenga unas mejores condiciones, y eso es lo que el gobierno se preocupa, que todo el pueblo gocemos de toda esa restitución que nos está dando. Y así como en León también hay mucho entusiasmo, o se recibieron con mucho entusiasmo, en Chinandega, Tipitapa, Estelí, Matagalpa, Masaya, Huigalpa y Jinotepe. Ahora obviamente no solamente es de el entusiasmo, la alegría que genera, también hay que adquirir un compromiso o renovar o mantener el compromiso del cuidado de las unidades. Sí, por supuesto, ese es un doble compromiso, ¿verdad?, que nace desde el dueño de la unidad, porque una unidad caída es menos ingresos para la cooperativa. Y por otro lado, es el compromiso del usuario de cuidar la unidad en que sus hijos van al colegio, en que todos sus familiares se trasladan de un lugar a otro. Entonces es un doble compromiso. Es importante recalcar
que debemos de cuidar estas unidades. En el acto de entrega de estas unidades, el presidente Daniel brindó algunos datos que llamaron mucho la atención. Sabroso, gracias a nuestro comandante hermano. Porque el pueblo merece un buen transporte y ustedes transportistas sabrán darle ese servicio al pueblo nicaragüense. En la historia reciente del transporte en Nicaragua, el FSLN de 1979 a 1989 entregó 930 unidades nuevas. Con Violeta Chamorro, 50 autobuses Pegasos ensamblados en Guatemala. Estos fueron pedidos y presupuestados por el Frente Sandinista. Arnoldo Alemán, ni un solo bus trajo. Enrique Bolaños, Japón donó 50 autobuses. Con la etapa del GRUM 2009, 380 autobuses de Rusia, 2012, 170 autobuses de Rusia, 2012, 350 autobuses de México, 2021, 250 buses de Rusia y este año 150 buses de Rusia y se esperan otros 150 en camino para un total de 300 autobuses. Unidad 1139. El Poder Legislativo señaló que las políticas en favor del pueblo se ha logrado solo con el Frente Sandinista. En gobiernos neoliberales, ¿verdad? Nunca vimos pues un proceso de modernización como lo estamos experimentando el día de hoy, porque es un gobierno que está comprometido con su pueblo. Se mantiene el subsidio, se mantienen las exoneraciones, pero aquí nadie se roba los reales. Aquí va directo a quien debe de dirigirlo, que es al pueblo nicaragüense. Vendrán más hasta que tengamos toda la flota vehicular del transporte urbano e interurbano totalmente renovada. En los 16 años de gobiernos neoliberales, los transportistas importaron con sus propios esfuerzos y recursos unas 950 unidades de transporte, la mayoría de unidades usadas. El FSLN ha gestionado y traído a Nicaragua del 2009 a enero de este año 1.470 unidades de transporte. El Frente ha gestionado y traído a Nicaragua de 1979 a enero de este año 2.380 unidades de transporte. Amaru, contundentes y reveladores esos datos. Sí, la verdad es que tiene que ver con la preocupación del comandante Daniel y la compañera Rosario para, como te decía al inicio, dignificar a los usuarios del transporte en general en Nicaragua. Pues. En los dos periodos el gobierno sandinista ha importado 2.480 unidades nuevas, ¿verdad? Y se recalca porque la unidad nueva tiene una vida útil mucho más larga de la que los transportistas podían importar en el periodo neoliberal, que fueron más o menos como 980 unidades, que eran buses descartados del sistema escolar de Estados Unidos y que los transportistas, como no tenían ningún apoyo de la banca privada, digamos, ni del gobierno, no había posibilidad después de un financiamiento. Entonces ellos iban recogiendo lo que más o menos le iban recogiendo, pues, para ahorrar y traerse esas unidades que eran descartadas del sistema escolar de Estados Unidos. Y de esos buses algunos andan todavía ahí. Sí, andan mucho, sobre todo en el intermunicipal, pues, que el comandante anunció de que viene un nuevo programa. Vamos a seguir trabajando para renovar la flota del sistema intermunicipal. Amaro, aprovecho, ¿cómo va el plan de circulación segura de conductores y pasajeros de caponeras originales y adaptadas 2023? Sí, bueno, como te decía, todos los modos de transporte tienen el componente de regulación y de ordenamiento. Este es un nuevo sistema de transporte que surgió en Managua, ¿verdad? La gente ha tenido como una opción al trabajo, pero también sirve en los lugares donde el transporte urbano colectivo no entra o el sistema selectivo no entra, los taxis. Por ejemplo, nosotros tenemos acordados con las organizaciones que aglutinan a las caponeras que ellos van, solo para ponerte un ejemplo, que ellos van a funcionar de toda la carretera norte, es decir, de toda la dupla norte hasta la garita de Tipitapa hacia el lago, que son generalmente, porque no es todo, donde no entra el transporte urbano colectivo. No tenemos un acuerdo de que no van a circular por la norte. Es bien difícil
tener esa regulación. Por eso te decía que siempre el conductor es el más importante en eso. Porque ya todo el mundo sabe que las caponeras no pueden andar en la norte, pero si el conductor es el que decide violar ese acuerdo o no. Pues. Ahora, hay lo que escuchamos con frecuencia, nos quejamos los usuarios de la inseguridad, de que andan muchos ilegales, todo eso sé que es parte del reordenamiento. ¿Cómo va hasta ahora? Parte del plan es el componente que te decía de inspección mecánica. Hemos realizado inspecciones mecánicas gratuitas a las caponeras. Ahorita llevamos 517 inspecciones mecánicas solamente en este mes, ¿verdad? El plan no es un plan inquisitivo, es decir, no es un plan para desaparecer a las caponeras, sino para incorporarlas al sistema de una manera ordenada. ¿Eso qué significa? Las inspecciones mecánicas es fundamentalmente la dirección, los frenos, la llanta. Entonces, todo eso es importante para nosotros para darle seguridad al usuario, pero también para darle seguridad al mismo conductor. Tenemos también, junto con la Policía Nacional, la capacitación para la licencia, porque detrás del cartoncito, del plástico de la licencia, hay una capacitación grande para que el conductor pueda realizar todas las maniobras que se requieren en una caponera. Entonces, cuando se habla de la licencia, no solamente se habla del plastiquito, pues se habla de todo el proceso de capacitación que hay detrás de eso. Entonces, sí, estamos bien, estamos capacitando en Managua y a nivel nacional. Por ejemplo, hemos capacitado a 2010 caponeros en este periodo en lo que va del plan. Y aquí está Managua, Nagarote, La Paz Centro, León. Te comentaba que León hay un poco más de 1000 caponeras que son de tracción humana, que son, digamos, la gente le dice bicitaxi, ¿verdad? Telica, Malpaisillo, Santa Rosa del Peñón, Achuapa, Diriomo, Ciudad Sandino y Masaya. Eso es lo que hasta el momento llevamos. Seguimos actuando los entes reguladores, el IRTRAM, el MTI, junto con los compañeros de la Policía Nacional. Es un plan permanente, ¿verdad?, para darle seguridad a los conductores de las caponeras y a los usuarios. Gracias, Amaru. Claro que sí, gracias a vos. Amaru Ramírez, viceministro del MTI y director general de IRTRANMA, estuvo con nosotros hoy aquí en 15 minutos. A ustedes solo me resta agradecerles por la atención prestada. Si Dios nos lo permite, nos vemos en la próxima, en otra emisión más de 15 minutos.